compartir mi pantalla para continuar con el avance. Ok, listo. Perfecto, entonces, la anterior sesión hemos visto ya el tratamiento que debe hacerse a los datos, ¿no es cierto? Hemos visto específicamente para el caso de datos diarios, ¿no? Lo que me faltaba subir al Classroom son las reglas que podrían utilizar para el caso que solo tengan datos mensuales, ¿no? Entonces he preparado algunos documentos, los voy a subir hoy día al Classroom para que lo puedan revisar los que estén trabajando solo con datos mensuales. Entonces eso ya lo van a tener. Perfecto. Entonces una vez que tengo mis datos listos y debidamente criticados, ¿no? Con los análisis de calidad, consistencia, etcétera, ya necesitamos calcular valores medios, ¿no? Y cuando hablamos de valores medios nos referimos a valores medios sobre la cuenca. Entonces, como ustedes saben, deben recordar de hidrología, hay varios métodos para calcular valores medios, ¿no? Podemos utilizar el método de la media aritmética, de los polígonos de Thyssen, de las isolíneas, el inverso a la distancia o Kriging, ¿no? Los dos últimos son métodos geoestadísticos. También hay otros métodos, se podría usar, por ejemplo, regresiones basadas en la altitud, porque muchas veces la precipitación y la temperatura son función de las elevaciones, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una regresión entre ambas variables, podemos también utilizarlo como un método de cálculo de valores medios, ¿no? También se puede combinar, por ejemplo, el inverso a la distancia con métodos de regresión. Y si tuviéramos datos grillados, que ahora es posible obtenerlos, ¿no? Ya que se tiene información proveniente de satélites y proveniente de modelos climáticos, esa información está disponible en formato raster, ¿no? O sea, en datos grillados. En esos casos, para calcular los valores medios, podemos utilizar los métodos de interpolación espacial como la bilineal y la bicúbica, ¿no? Entonces hay varios métodos en realidad. Rápidamente los vemos. Entonces el método de la media aritmética consiste en tomar los datos de las estaciones que yo tenga dentro y fuera de la cuenca y simplemente calcular el valor medio, la media, como su nombre indica, ¿no? La media aritmética. Este método es indicado si las estaciones se encuentran muy cercanas unas a otras y si las características topográficas de forma de la cuenca, etcétera, son uniformes, ¿no? En caso contrario, no se recomienda utilizar este método. Luego tenemos el método de los polígonos de Thyssen, que, bueno, ustedes ya han aprendido esto en hidrología. Nuevamente, a partir de las estaciones que tengo en la cuenca, voy uniendo las diferentes estaciones a través de una serie de triángulos y luego, a partir del punto medio de cada segmento, trazo los respectivos polígonos. Y lo que vamos a ver es que a cada estación le va a ser asignado un polígono de acuerdo al peso que éste tenga sobre la cuenca, ¿no? Entonces, las estaciones que tengan polígonos más grandes o cubran polígonos de mayor área van a tener más peso, ¿no? Entonces, este método es interesante. Luego está el método bueno, en general es el método, acá tengo que corregir, se llama isoietas si estoy utilizando para el caso de la precipitación, pero en general se llaman isolíneas, ¿no? Porque también se puede usar este método para la temperatura, etcétera, otras variables, ¿no? Entonces lo voy a colocar así. El caso más general es isolíneas. ¿Y cómo se hace el trazado de estas isolíneas? Lo mismo, a partir de la serie de estaciones que tenga, utilizo métodos de interpolación para hallar líneas de igual
valor de la respectiva variable que estoy analizando, ¿no? Entonces es como hallar curvas de nivel a partir de puntos, de datos en puntos, pero la coordenada z, en lugar de ser elevación, es la variable que estemos calculando. Si es la precipitación, será la precipitación en milímetros. Si es la temperatura, será en grados centígrados, etcétera, ¿no? Y a partir de eso y los métodos que ustedes ya han aprendido en topografía, podemos hallar curvas de nivel, pero de la variable que estoy analizando, ¿no? Y nuevamente va a existir un área cubierta por cada par de isolíneas, y para calcular la precipitación media simplemente hallamos el área entre dos isolíneas y la multiplicamos por la precipitación, o bueno, el valor medio entre dos isolíneas, sumamos esos valores y lo dividimos entre el área total, ¿no? O sea, estos son métodos que ustedes ya han visto, ¿no? Luego tenemos el método IDW, que significa, lo voy a poner entre paréntesis, este es el método del inverso de la distancia. El método del inverso de la distancia, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el método del inverso de la distancia? Entonces, a partir de una serie de estaciones, de las cuales conozco coordenadas y los valores de la variable, ¿no? Voy a calcular en el punto medio de la cuenca, que lo puedo calcular a partir de, bueno, o sea, tengo que calcular el centroide de la cuenca, y en ese centroide, ¿qué hago? Voy a asignarle un peso a cada estación basado en la distancia que existe entre la estación y el centroide de la cuenca, ¿no? Entonces ese peso le llamo W. ¿Y cómo le asigno el peso? Dividiendo 1 entre la distancia desde la estación, desde cualquiera de las estaciones hasta el centroide, y puedo variar el coeficiente de esa distancia, ¿no? Entonces puedo usar la distancia elevado o de grado 1, puedo hacer al cuadrado, al cubo, etcétera, ¿no? Normalmente se utiliza al cuadrado, el inverso de la distancia al cuadrado, ¿no? O sea, P vale 2 normalmente, ¿no? Y por supuesto, estaciones que estén más cercanas van a tener más peso que estaciones que estén más alejadas del centroide de la cuenca. Entonces, luego, para calcular el valor medio, ¿qué hago? Sumo los productos de los valores de la variable por los pesos. En este caso sería 4 estaciones, o sea, 4 sumas, y eso dividido entre el peso de las 4 estaciones, ¿no? Y de esa manera voy a tener el valor medio, ya sea de temperatura, precipitación o cualquier otra variable, ¿no? Se puede usar para cualquier variable. Acá hay un ejemplo de lo que les decía de hallar regresiones, porque muchas de las variables tienen relación lineal con la altura, ¿no? Entonces aquí hay 2 ejemplos donde pueden ver en el gráfico A la relación que existe entre la elevación y la temperatura media, ¿no? Entonces, como ven, es bastante buena, ¿no? Entonces, a partir de un ajuste de la mejor recta, por análisis de regresión, puedo hallar una ecuación que me relacione una variable con la altura, ¿no? Y posteriormente, teniendo esto, ¿cómo calcularía el valor medio? Buscando para la elevación media de la cuenca cuál es el valor correspondiente al valor medio. Ese sería otro método, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de cómo varía en este caso, la humedad relativa con la elevación. Y también se encuentra, perdón, me adelanto mucho, se me fue el dedo. También se encuentra una buena relación, como ven acá, ¿no? En el gráfico B. Y lo mismo se puede hacer con otras variables, se puede comparar precipitación con elevación, velocidad del viento con elevación, etc. Y si se encuentra un buen ajuste, entonces puede utilizar este método. Si no hay una relación entre la elevación y la variable, bueno, entonces no sería adecuado este método, ¿no? Bueno, y hasta ahí son los métodos
tradicionales, digamos, ¿no? Si en algún caso se tiene datos grillados, es decir, en píxeles, ¿no? Está representado en este grafiquito a la izquierda. Este es un píxel donde normalmente el valor del píxel va a estar dado por un color, ¿no? Y va a tener asignado un número. Ese número va a representar el valor de alguna variable meteorológica, ¿no? Entonces, ¿en qué casos voy a tener datos pixelados o le podemos decir grillados? Ya dijimos, ¿no? Cuando utilice información meteorológica proveniente de satélites o de modelos climáticos que también nos dan los datos de esta manera, ¿no? Entonces, en esos casos, para calcular valores medios, puedo utilizar estos métodos espaciales, ¿no? El primero es la interpolación bilineal, donde a partir de las coordenadas y de las distancias que existe entre los bordes de un determinado píxel, puedo hallar lo que se ve en estas ecuaciones, ¿no? El peso U y V de las estaciones ficticias, porque estos son valores, no son estaciones reales, ¿no? Son estaciones entre comillas que aparecen porque así es la información grillada, ¿no? Entonces a cada uno de estas cuatro esquinas se les da un peso, a los que le llamamos U y V, a partir de las distancias que existe entre estos puntos y el punto de interés para el cual yo quiero hallar un valor medio, ¿no es cierto? Y una vez que he hallado esos pesos, para hallar el valor medio de la estación de interés, que es este punto central, que le puedo llamar Z, bueno, con coordenadas X, Y, Z, I, aplicamos esta ecuación que vemos en la parte inferior, ¿no? Entonces se hace una relación entre los pesos y los valores de cada una de las esquinas, ¿no? Entonces este es un método sencillo. Hay métodos más avanzados que en lugar de interpolar de manera lineal, lo interpola ajustando a una forma cúbica, ¿no? Entonces, como saben, yo puedo hacer un ajuste lineal cuando los valores de dos o más puntos se ajustan a una recta, pero muchas veces esos puntos no siguen una relación lineal, sino se pueden ajustar a una curva. Y normalmente se ajustan a una forma cúbica, ¿no? Esto en 2 dimensiones. Si estoy en 3 dimensiones, puedo hacer ajustes bilineales o bicúbicos en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, la idea de este segundo método es ajustar una nube de puntos a una superficie cúbica. Entonces, por supuesto que en este caso, como ven acá, se complican las ecuaciones, ¿no? Y hay que hallar varios valores de pesos, hay que hacer varios tipos de cálculos a fin de lograr hallar los valores desconocidos, pero ajustados a esa forma cúbica, ¿no? Ahora, afortunadamente, los sistemas de información geográfica, como el ArcGIS o cualquier programa por el estilo, ya tienen incorporados estos métodos, ¿no? Entonces, si uno tiene información grillada, puede utilizar directamente los módulos que tienen esos programas, ¿no? Pero es útil saber cuáles son las ecuaciones que están por detrás. Y el último método es el método de Kriging, ¿no? Que es un método geoestadístico. ¿Qué quiere decir geoestadístico? Que lo que va a hacer es tratar de ajustar un modelo lineal, como el que vemos en la ecuación, es un modelo estadístico lineal. Va a ajustar ese modelo a una serie de datos observados en el espacio. Entonces, eso es lo que construye el Kriging, ¿no? Y para poder construir esta relación necesitamos datos que ahorita vamos a ver cómo se construyen. Necesitamos observaciones de datos espaciales que les llamamos variogramas, ¿no? Y conocido el variograma, se puede interpolar a partir de esta metodología, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Kriging? Nos dice que el valor Z de una determinada variable en el espacio va a estar dado por el componente determinístico de esa variable más los residuales
debidos a las autocorrelaciones que existen entre las observaciones, ¿no? Entonces tiene el elemento determinístico y el elemento aleatorio, variable, ¿no? De esta manera, y ajusta a este modelo lineal. Ahora, para poder resolver esto, se requiere un variograma. ¿Qué es el variograma? Simplemente es un gráfico que nos va a relacionar la semivarianza, que es una medida de dispersión, con la distancia, ¿no? Entonces, como ven acá, aquí hay una explicación, ¿no? El semivariograma muestra la autocorrelación de los puntos observados en el espacio en función a la distancia, ¿no es cierto? Y una vez que hemos obtenido estos puntitos, que son los observados, se los ajusta a alguna curva teórica. Entonces hay varios tipos de variogramas teóricos. Está el circular, esférico, exponencial, gaussiano, lineal, etc. Y aquí los podemos ver, ¿no? Entonces, dependiendo cuál de estos 5 modelos teóricos se ajusta mejor a los datos, hacemos la elección del semivariograma, ¿no? Entonces, el esférico, por ejemplo, es el rojo, ¿no? Como ven, es una semiesfera que después de cierto valor se transforma en valores constantes, ¿no? Luego tenemos el circular, exponencial, lineal y gaussiano. Como ven, entonces puedo ver a cuál de estos se ajusta mejor mis datos. Esa es la idea, ¿no? Y este método está basado en una ley que se llama la primera ley de geografía de Tobler, que dice que todo está relacionado entre sí, pero los objetos más cercanos están más relacionados que los alejados, ¿no? Entonces, por eso aparece la autocorrelación. Entonces, lo que se observa es cómo se autocorrelacionan los distintos objetos con la distancia, ¿no? Y por supuesto que objetos más cercanos deberían tener propiedades más parecidas entre sí, o sea, deberán estar más autocorrelacionados que aquellos que están más alejados y tienen menos autocorrelación, ¿no? Esa es la idea de este método. Y bueno, a partir de eso, para poder utilizar el método debemos realizar 3 verificaciones estadísticas. Primero, que los datos deben tener una distribución normal, que sabemos que podemos observarla a partir de histogramas, gráficos cuantil-cuantil o haciendo pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Los datos deben ser estacionarios, es decir, que la media y la desviación estándar no debería variar significativamente en el espacio, ¿no? Y finalmente, la información no debería presentar tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberíamos, si estuviéramos, por ejemplo, calculando queriendo aplicar el método de Kriging para la precipitación, no deberíamos observar que conforme la distancia aumente, también la precipitación aumente. Ahí ya estamos introduciendo una tendencia. Si pasa eso, no es adecuado utilizar el método de Kriging. A eso se refiere que no debe presentar tendencias, ¿no? Y bueno, una vez que he hecho esas verificaciones, hay que seleccionar el tipo de Kriging, ¿no? Entonces hay Kriging simple, ordinario y universal. ¿Cómo se selecciona cada uno de ellos? Dependiendo de cómo se comporta el parámetro m, ¿no? Entonces, si el valor m es una constante conocida, se utiliza Kriging simple. Si m es una constante desconocida, se utiliza el Kriging ordinario. Y finalmente, si m es una constante desconocida, en realidad está mal esto, no puede ser. Si m tiene un valor desconocido que cambia en el espacio, ¿no? No podía ser constante que cambia en el espacio, estaba mal redactado, ¿no? Entonces, finalmente, si m varía también con el espacio, no es constante, entonces utilizamos el Kriging universal. Bueno, y eso se muestra acá en estas ecuaciones, ¿no? La primera ecuación es para el Kriging simple y ordinario, donde m es constante. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si es una constante
bastante conocida es el kriging simple, si es desconocida es el ordinario. Y finalmente, si M también varía en el espacio, utilizamos el kriging universal, ¿no? Y todos estos métodos, no voy a entrar en más detalles porque no estamos en una clase de geoestadística, pero simplemente es introductorio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de kriging, se tiene diferentes ecuaciones para calcular M y el componente aleatorio en función al semivariograma, ¿no? Entonces, hay toda una teoría estadística por detrás bueno, al igual que la interpolación bilineal y bicúbica, ya se encuentra disponible en herramientas de sistemas de información geográfica, ¿no? O sea, en el ArcGIS también se puede usar el kriging para calcular valores medios a partir de estos métodos, ¿no? Entonces, hasta ahí nomás vamos a ver porque por cuestión de tiempo y por el objetivo de la materia, tampoco podemos entrar al lujo de detalles de todo, ¿no? Entonces, si alguien está interesado en utilizar el kriging, lo que yo les recomiendo es revisar el manual que tiene el ArcGIS. El ArcGIS, para cualquier herramienta que uno quiera emplear, tiene la respectiva ayuda, ¿no? Entonces si uno quiere utilizar el kriging, simplemente se va a la ayuda de esa herramienta y ahí le salen las ecuaciones que son utilizadas, ¿no? Bueno, verificar todas las condiciones que hemos visto, ¿no? Se debe verificar que no hay tendencias, que es estacionario, que los datos siguen la distribución normal, etcétera. Eso es importante, cumplir con esas verificaciones antes de utilizar un método, ¿no? Entonces, por eso iban esas recomendaciones. Bueno, y hasta esta diapositiva, supuestamente ya deberíamos tener nuestros datos listos. O sea, una vez que hemos descargado los datos, que hemos hecho el tratamiento y finalmente hemos calculado valores medios sobre la cuenca, entonces ya estamos listos para iniciar con los cálculos hidrológicos que nos van a permitir diseñar la altura de la presa, ¿no? Y hemos visto que hay 4 elementos que definen la altura de la presa, ¿no? El volumen muerto, el volumen útil, el volumen de regulación de crecidas y el bordo libre, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a empezar con el primer componente, que es el volumen muerto. Y por si acaso, para que ya vayan preocupándose, terminamos de ver estas diapositivas de la determinación de la altura, o sea, de los 4 componentes, y ya vamos a quedar una fecha para la primera entrega del proyecto. O sea, yo calculo que de aquí a 2 o 3 clases ya vamos a fijar la fecha de entrega del primer informe de avance. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya deben avanzar significativamente, de otra manera les va a pisar el tiempo, ¿ya? Entonces, cuidado con descuidarse. Otra vez les recomiendo que no dejen las cosas para último momento, a fin de que no tengan problemas posteriores, ¿no? Entonces, Ingeniero, una pregunta. sí, adelante, claro que sí. Perdón, Inge, la interrupción. En cuanto a los valores medios, Inge, es la pregunta. ¿Cuál de los métodos nos recomendaría, ingeniero? Aún tomando el tiempo, en cuenta el tiempo, ¿no?, que implica el proyecto. Ya, a ver, entonces, es buena la pregunta, claro que sí. Voy a abrir una pizarrita que es más fácil verla, ¿no? Es un segundito. Ok, ¿dónde está? Este es. Ya. Por si acaso pueden acceder a la pizarrita si hacen clic en el link que ha salido en el chat, ¿no? Lo voy a quitar esto. Listo. Entonces, cualquiera puede utilizar. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que inicialmente vamos a tener curvas de nivel, ¿no es cierto? Eso es lo primero que vamos a tener, nuestras curvitas de nivel, etcétera, ¿no? Esto ya saben que tienen que ir ya obteniendo. Y a partir de estas curvitas de nivel, nosotros vamos a ubicar dónde está el punto de control, ¿no es cierto? Entonces, vamos a identificar nuestro punto de control, que es el lugar de cierre de la presa. Y a partir de ese punto de control, bueno, vamos a delimitar
la cuenca, ¿no es cierto? Eso ya deberían tenerlo más o menos avanzado. Y por supuesto aquí también con las distintas herramientas del SIC podemos establecer nuestra red de drenaje, etcétera. Calcular parámetros geomorfológicos, todo eso, ¿no? Esa es la primera tarea. Luego vamos a identificar dónde tenemos información disponible de estaciones, ¿no? Entonces digamos que tengo... Ahora, aquí es totalmente variable, dependiendo del lugar que ustedes hayan elegido para trabajar la presa, se van a dar cuenta que a lo mejor hay varias estaciones. Lo ideal es buscar estaciones dentro y fuera de la cuenca, pero que no estén muy alejadas, ¿no? ¿De dónde sale esa idea? De lo que hemos visto de la primera ley de la geografía, ¿no? De que los objetos más cercanos son más parecidos entre sí o más representativos. En cambio, algo más alejado cada vez representa en menor medida la realidad de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que buscar estaciones cercanas, porque se supone que esas van a representar de manera más cercana el clima y las condiciones hidrológicas de esa zona, ¿no? Entonces, por eso hay que buscar. Y hay que tratar de buscar dentro y fuera para tener el mayor número posible de estaciones, ¿no? Entonces, acá les va a pasar de todo. O sea, algunos grupos con seguridad que van a encontrar incluso una estación o tal vez ninguna estación, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes y de la zona que han elegido de ir buscando qué estaciones están por la zona, ¿no? Entonces, supongamos que tuviera 3, una aquí adentro, otra por acá, no sé, y otra acá, ¿no? Entonces, si tengo pocas estaciones, va a ser complicado, por ejemplo, tratar de hacer polígonos de Thyssen. Acá tengo 3 estaciones, difícilmente voy a poder trazar un buen polígono. Necesitaría por lo menos 4 o 5 estaciones para hacer buenos polígonos de Thyssen. Entonces, normalmente cuando tenemos pocas estaciones, uno de los métodos adecuados es el inverso de la distancia. Porque como hemos visto, lo que va a hacer el inverso de la distancia es para el centroide. A ver que lo voy a dibujar acá también. Para el centroide. Hay que determinar dónde está el centroide de la cuenca, ¿no? Y para ese centroide vamos a determinar las distancias entre cada estación y el centroide, y luego utilizando la ecuación que hemos visto con los pesos, podemos determinar un valor medio, ¿no? Ahora, también se puede tratar con pocas estaciones de construir las isolíneas, ¿no? Pero nuevamente hay que ver qué tal están los datos y todo. La media aritmética se podría utilizar si los datos de las 3 estaciones son similares, ¿no? Y si mi cuenca es pequeña y tiene características más o menos homogéneas, en esos casos puedo usar la media aritmética, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué método más nos falta? Bueno, los métodos geoestadísticos son los que más datos requerirían. Para usar un método de Kriging, por ejemplo, necesitaría, no sé, 10, 20 estaciones, ¿no? Porque para que logre hacer un buen ajuste del modelo estadístico, del modelo lineal que hemos visto, se necesita bastante información para obtener, digamos, un buen dato, ¿no? Entonces, en resumen, a ver, aquí puedo escribir. Entonces, en función al número de estaciones disponibles, ¿no? En función al número de estaciones disponibles, deberá seleccionarse el método más adecuado para el cálculo de valores medios, ¿no? Entonces, generalmente, para pocas estaciones que se encuentran dispersas, ¿no? Dispersas entre sí. Entonces, ¿qué significa lo que estoy poniendo? Que si tenemos pocas estaciones y además estas
estaciones no están cercanas entre sí, sino alejadas, o sea, dispersas, ¿no? Se recomienda el método del inverso de la distancia. Esa sería una recomendación de orden práctico, ¿no? Si estas estaciones tienen, si estas estaciones tienen o muestran datos similares, la cuenca es pequeña. La cuenca es pequeña y con características similares, ¿no? Similares, puede utilizarse el método de la media aritmética. Entonces aquí hay dos recomendaciones, ¿no? Ya sabemos cuándo normalmente se utilizaría el inverso a distancia, cuándo el método de la media aritmética. Entonces acá, ya. A ver, lo voy a mover un poquito esto para tratar de que entre. A ver cómo se selecciona. Así. Ay, no puedo seleccionar esto, pucha. Bueno, a ver, aquí voy a tratar de que entre. Luego, otra recomendación sería, si se tiene un número mayor de estaciones, distribuidas en la zona de estudio, puede emplearse el método de isolíneas. Entonces, para pocas estaciones me refiero 2, 3 estaciones. Si tengo 4, 5, 6 estaciones y ya con una mejor distribución en el espacio, como esta que estoy dibujando ahorita, esta ya es adecuada, por ejemplo, para hacer polígonos de Thyssen o isoyetas, isolíneas, ¿no? Ambos métodos. Entonces eso lo voy a poner acá, ¿no? Puede emplearse el método de isolíneas o de polígonos de Thyssen. ¿Ya? Y finalmente, los métodos bueno, aquí me pondré más resumido, el método de Kriging se utiliza cuando existen muchas estaciones en el área de estudio para poder obtener una buena estimación de los parámetros del modelo lineal, ¿no? Del modelo lineal espacial. ¿No es cierto? Entonces necesitamos bastantes datos. Y finalmente, los métodos de interpolación espacial, como el bilineal y el bicúbico, se utiliza, ya hemos visto, si tengo datos grillados, ¿no? Voy a usar otra pizarrita. Entonces, ¿en qué casos tendría eso? Si tengo mi cuenquita, ¿no es cierto? Tengo mi cuenquita ahí. Así la voy a dibujar completa, ¿no? Así, listo. Entonces, ¿cuándo utilizaría los métodos geoestadísticos, de interpolación bilineal o bicúbica? Cuando tenga datos grillados, o sea, quiere decir que voy a obtener a partir de datos de satélites o de modelos climáticos, voy a obtener una grilla con píxeles, ¿no? Con diferentes píxeles representando, o sea, así lo voy a... Bueno, disculpe mi pulso, debería ser horizontal y vertical. Por hacer a las carreras estoy un poquito chueco todo, ¿no? Pero la idea es esta, que va a estar dividida sobre la cuenca, voy a tener datos de este tipo, estos píxeles, ¿no? Y cada píxel va a tener un determinado color, digamos, este va a ser rojo, puede tener varios así, color rojo, digamos, voy a tener otros de color azul, etcétera. Y a cada color le va a corresponder, si yo hiciera zoom,
esto ya lo tengo que abrir en un SIG, ¿no? Y si yo hago un zoom sobre un píxel, voy a descubrir que en ese píxel, ¿no? Voy a descubrir que en ese píxel en el que he hecho zoom va a haber un número, digamos 100, va a haber un número. ¿Y qué va a representar ese 100? Va a representar un valor de una determinada variable. Digamos que fuera precipitación, entonces va a ser 100 milímetros. Y digamos que ese es color rojo. Entonces, conforme vayan cambiando los colores, en otros lugares tendré 98, 93, 80, no sé. Va a ir cambiando a nivel espacial. Lo bonito de este tipo de datos grillados es que nos muestra la distribución espacial, ¿no? De una determinada variable. Entonces, en estos casos donde tengo información así, pixeleada, ahí sí utilizamos, ¿no? Entonces, para información grillada, utilizamos los métodos de interpolación, por ejemplo, bilineal y bicubic. ¿No es cierto? Entonces, esas serían las recomendaciones. Entonces, ya lo tienen acá. Ustedes, ya les está el link. Pueden acceder a esta pizarrita y si se la quieren bajar, pueden ir a estos 3 puntitos y se lo pueden bajar como PDF, ¿no? Entonces, ya ustedes tienen acá una pequeña guía, ¿no? Y en resumen es eso. Si tengo pocas estaciones, puedo usar o el método del inverso de la distancia o el método de la media aritmética, dependiendo de cómo se ven los datos, qué tamaño es la cuenca, etc. Si tengo más estaciones, con una distribución ya más, con una mejor distribución a lo largo de la zona de estudio, entonces ahí se recomienda, o bueno, por lo menos yo recomiendo, ya sea isolíneas o polígonos de Thiessen. Y finalmente, si tengo muchas estaciones, 10, 12, 20 estaciones, ahí sí utilizaríamos el método de Kriging, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que les podría dar y ya a partir de estas, por si acaso, no son leyes ni reglas, nada, son recomendaciones, simplemente en base a la experiencia que uno va ganando y va viendo los datos, ¿no? Esto es lo que yo les podría recomendar, ¿ya? Entonces, a partir de eso, espero que les sirva un poquito ese tipo de información, ¿no? Para que no se queden con la duda, aquí les puedo mostrar ejemplos de datos satelitales, ¿no? Datos meteorológicos satelitales, digamos, ¿no? Para que vean cómo son los datos grillados que les digo. A ver, no sé, este, por ejemplo, ¿ven? Este es un mapa que yo puedo obtener donde puedo ver con colores, ¿ven? A lo largo de una cuenca me va a dar en una escala de colores los valores de una determinada variable, ¿no? Bueno, hay más bonitos ejemplos que este que estoy poniendo, a ver, no sé si encontraré alguno más. O aquí tal vez. Ven, aquí hay otros ejemplos, ¿no? De datos climáticos. Ven, otra vez puedo ver ahí. Con colores, esta debe ser la temperatura, por ejemplo, ¿no? Y esto, como les digo, esto ya viene, claro, aquí se ve como si fueran curvas continuas, pero en realidad, si hacemos zoom, nos vamos a dar cuenta que es como esto, ¿no? Es una grilla en realidad, son píxeles. Pero si yo hago zoom hacia afuera, me alejo, entonces ahí voy a verlo como si fuera un dibujo, así unas curvas bien bonitas. En realidad son píxeles, ¿no? Si hago el suficiente, si me acerco lo suficiente, vamos a ver que son píxeles. ¿Ven? Entonces, este tipo de mapas lo podemos obtener o generar a partir de satélites o los que utilizan modelos climáticos, que son los climatólogos, ¿no? También utilizan modelos para tratar de representar el clima, ¿no? Entonces, esa ya es totalmente otra ciencia, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es que también se puede obtener. Entonces, en el caso de nuestros proyectos, lo más probable es que utilicemos datos de estaciones. Entonces, en ese caso, ya saben, ya les he proporcionado algunas recomendaciones acá, ¿no? Entonces, ¿está bien?
No sé quién hizo la pregunta, entonces espero que con eso. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante, Carlos. Ingeniero, en el caso de que tengamos una sola estación alrededor en la cuenca en el área de estudio, ¿cómo haríamos los valores medios, ingeniero? Sí, sí, esa pregunta es buena, Carlos. Sí, sí, porque eso es bien común que pase igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si solo tengo una estación, ¿no? Que es el caso más crítico. Entonces, a ver, si tengo una sola estación, acá ya es puro criterio, por si acaso, esto no, difícilmente van a encontrar esto en un libro, esto es puro criterio que ya uno debe desarrollar, ¿no? Entonces, tendría dos casos, o tener una sola estación dentro de la cuenca, o tener una sola estación fuera de la cuenca, ¿no? Habría esos dos casos. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera trabajando y solo encuentro datos de una estación, lo único que nos queda hacer en ese caso es asumir que los datos de esa estación son representativas de toda la cuenca, porque solo tengo una, o sea, no hay nada más que hacer, ¿no? Y si tuviera una estación fuera de la cuenca, eh, entonces lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué haría en ese caso? Si tuviera una sola estación fuera de la cuenca, lo que tendríamos que hacer es tratar de buscar otras estaciones de apoyo cercanas a esa que está afuera para hallar una relación entre, ya sea una regresión con la elevación o con el inverso, la distancia, ¿no? O sea, necesariamente si está fuera de la cuenca, necesito por lo menos dos estaciones más adicionales que estén cercanas a esta tercera, ¿no? Para tratar de hallar una relación, por ejemplo, fíjense, voy a hacer aquí gráficamente. Entonces, con las dos estaciones de apoyo, trataría de hallar una relación entre, por ejemplo, la elevación y la variable meteorológica, le voy a llamar Z. Puede ser temperatura, precipitación, etcétera. Tratar de hallar esa relación, si es que existe, entre las tres estaciones. Entonces, digamos que lograra conseguir eso, así, una relación entre elevación y la variable Z, entonces, ¿qué haría después? A partir de los datos perdón, que estoy haciendo. Un ratito, disculpen, esto está mal. Entonces, una vez que logro formar esa regresión con la elevación, por ejemplo, ¿qué haría? Buscaría para el centroide, para la altura del centroide en la cuenca, digamos que estuviera por acá. Entonces, para esa altura media del centroide de la cuenca, buscaría cuál es el valor Z. Y de esa manera podría determinar. O el otro método, teniendo estas tres estaciones de apoyo, digamos, ¿no? Podríamos aplicar el método del inverso de la distancia. Nuevamente tratando de alguna manera a partir de la distancia entre cada una de las estaciones y esta, ¿no? Tratar de hallar. No queda otra, eso es lo que... Porque si esta estación que está fuera de la cuenca está demasiado alejada de la cuenca de estudio, entonces no puedo asumir que es representativa. Necesariamente tengo que tratar con estaciones de apoyo de hallar alguna relación, ¿no es cierto? Ahora, si es una estación que está fuera de la cuenca, pero está cercana, fíjense, hay una diferencia entre este y este, ¿no? Está fuera de la cuenca, pero está cercana. En ese caso, tal vez puedo llegar a justificar que estos valores son representativos, ¿no? Pero si está muy alejada, difícilmente voy a poder justificar que esa estación es representativa de la cuenca. Ahora, esta sería una metodología si es que utilizo solo estaciones. Ahora que tenemos tecnología, es mucho más fácil poder generar, por eso les explicaba esto, ¿no? De los datos grillados. Entonces, en proyectos que hemos hecho en el Instituto de Hidráulica, por ejemplo, recién nomás, bueno, no, ni tan recién, hace 4 años, se sacó el segundo balance hídrico superficial de todo el país, ¿no? Y en Bolivia hay varios lugares, varias cuencas donde no se tiene nada de información.
O sea, el caso es tan crítico que ni siquiera tengo una estación de apoyo fuera. Están a kilómetros de distancia y no puedo utilizarlos. Entonces, ¿cómo se ha solucionado ese caso en ese proyecto que les menciono? Utilizando una mezcla entre información satelital y modelos climáticos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha generado esa grilla que les digo, se ha generado esa grilla, y lo bonito de la grilla es que, fíjense, en algún caso puede ocurrir que un valor de la grilla coincida con un valor de una estación. Y eso es interesante porque me permite comparar los datos medidos en tierra con los datos grillados provenientes de satélites o información de modelos climáticos, y ahí puedo tratar de ajustar el modelo climático o el dato del satélite a los datos medidos en tierra. Eso se ha hecho en el estudio que les digo del balance hídrico. En estas situaciones se ha buscado grillas donde había datos disponibles y luego ajustando esa grilla ya se ha podido calcular las variables para cuencas sin datos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es bien común de encontrar. Ahora, claro, como estamos haciendo un proyecto académico y se requiere, digamos, se requiere de algún curso para aprender a manejar datos satelitales, la mayoría de los grupos o todos vamos a trabajar con datos de estaciones. Entonces, en esos casos les recomiendo estos criterios, ¿no? Primero ver si la única estación está dentro o fuera de la cuenca, y dependiendo de la distancia que existe, ver la posibilidad de buscar estaciones de apoyo que me van a permitir construir estas regresiones, ¿no? Esos son, digamos, los métodos que podríamos utilizar. No hay más, o sea, no se puede hacer más que eso. Entonces, ¿está bien, Carlos? Otra consulta más. O algo más? Sí, ingeniero, está claro. Otra consulta más sobre la distancia que puede existir entre una estación a la cuenca. ¿Cuánto debe ser el mínimo más o menos para considerar que está alejado o está cercano? Ah, ya. Ese es sí, está buena igual la segunda pregunta, Carlos. Ese es un criterio bien subjetivo. O sea, yo no podría decirles ahorita, digamos, 100 kilómetros así a ciegas, ¿no? Ese es un criterio bien subjetivo porque en realidad para definir hasta qué distancia uno puede considerar como cerca o como lejos, para poder definir eso, previamente ya tenemos que tener algún mapa climatológico o algún análisis previo que nos permita definir regiones climáticas, digamos, ¿no? Entonces yo les había mostrado en una diapositiva anterior, a ver, voy a volver simplemente para que tengan esa referencia. Yo les había mostrado este método, el método del vector regional, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este método? Si bien nos sirve para hacer control de calidad y relleno de datos y varias tareas por el estilo, también es un método que nos va a permitir definir lo que acabo de decirles, las regiones climáticas. Entonces, a partir de varias estaciones se construye un vector regional, se llama, o sea, esta línea roja oscura, y unos límites que son como intervalos de confianza, donde lo que hacemos es aceptar que las estaciones que siguen esa misma tendencia pertenecen a la misma región climática. Y si en algún caso una estación se sale de esa tendencia, hay dos posibilidades. La primera, que no corresponde a esa región climática, o la segunda, que se ha cometido errores sistemáticos, ¿no? Entonces, si yo tuviera suficientes datos para construir el vector regional de una determinada zona, ahí sí podría verificar, por ejemplo, si esta estación pertenece a esta zona o no. Pero nuevamente eso está sujeto ¿a qué? Está sujeto a que tengamos suficientes estaciones, cosa que puede no pasar, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les voy a pedir en el caso de este proyecto es, a ver, definir cuál es la distancia que tienen entre su estación y la cuenca. Ustedes midan
estación. Luego, traten de ver si se encuentra en una región más o menos con las mismas características climáticas. Les pongo un ejemplo. Imagínense que esta cuenca estuviera en Milluni, en La Paz, ¿no? Entonces sabemos que en Milluni se encuentra en una zona de montaña, en el altiplano, es una zona fría. Entonces, si tuviera una estación alejada, pero que se encuentre en una zona climática con las mismas características, podría tratar de justificar de ese lado, de decir, si bien esta estación se encuentra a 40 kilómetros, es una estación que se encuentra en zona de montaña, con un clima frío, etcétera. Obviamente no podría, si estuviera trabajando con Milluni, no podría utilizar la estación de Achumani, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Achumani ya está en una zona urbana, encima en elevaciones menores a las que se tiene en Milluni, entonces no sería una estación adecuada, por ejemplo. Pero sí sería la estación del Alto Aeropuerto. El Alto Aeropuerto también es una estación que está en zona urbana, pero está en una elevación más elevada que la estación Achumani, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí podría tratar de justificar que, pese a que la estación del Alto está bastante alejada igual de Milluni, pero es la única estación que tengo, digamos, en un caso hipotético, entonces puedo tratar de justificar por ese lado, ¿no? De que pertenece a una misma región climática, tiene características similares, etcétera. Esa es una forma de justificar, que la pueden utilizar para el proyecto. En la vida real, que esto ya ustedes tienen que ir aprendiendo como les estoy explicando, en la vida real no sería suficiente decir eso, ¿no? O sea, no sería suficiente tratar de justificar con un texto, sino que tengo que tratar de buscar otras fuentes de información para tratar de establecer si una si una estación es o no es representativa de esa zona climática, ¿no? Esos son temas un poco más avanzados, pero a los que deseen hacer la mención de hidráulica deben necesariamente desarrollar ese criterio hidrológico, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Por ahora, como estamos trabajando con un proyecto académico y además el énfasis de esta materia no es hidrología, sino es el diseño de presas, ¿no? Entonces, por ahora sí voy a aceptar ese tipo si están en ese caso de tener una sola estación, sí voy a aceptar ese tipo de justificación, ¿no? De tratar de establecer relaciones en base a una región climática, etcétera. En el futuro, los que hagan la mención y los que quieran trabajar en temas de estructuras hidráulicas en general, sí deben desarrollar mayores criterios más avanzados, ¿no? Como les estaba explicando, utilizar otras fuentes de datos, aplicar el método del vector regional para establecer regiones climáticas de manera cuantitativa, etcétera, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones, estimados estudiantes. ¿Alguna preguntita más? Bueno, y les ha debido, los que han sido alumnos del doctor Salas, les ha debido decir lo mismo que yo les estoy diciendo, ¿no? La hidrología es una ciencia complicada justamente por eso, hay que desarrollar un criterio, porque muchas veces no tenemos suficiente información, o si la tenemos está en estaciones muy alejadas, ¿no? Entonces ahí ese es el arte, digamos, de lo que es la hidrología, ¿no? Hay que buscar métodos, técnicas, criterios para tratar de establecer los mejores datos que podamos, ¿no? Para luego aplicarlos al diseño de estructuras hidráulicas. Eso es en realidad lo más difícil de la hidrología, ¿no? Establecer esos métodos, criterios, etcétera. Ya, entonces, eso se aprende haciendo, eso se aprende leyendo diferentes tipos de documentos, ¿no? Como ser textos, artículos científicos, todo, o sea, hay que leer mucho. Y no solo para hidrología, yo creo para cualquier especialidad, uno debe estar continuamente leyendo, ¿no? Esa es otra recomendación que les puedo dar para su futura vida profesional. Lean y sigan leyendo. O sea, todo el rato hay que estar agarrando textos en la especialidad que a uno le gusta, ¿no?
y leer lo más posible para irse actualizando, para ver cómo hacer de mejor manera las cosas. Eso es algo importante también para cualquier ingeniero, ¿no? Es otra recomendación que siempre les puedo dar, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna preguntita más? Ok, entonces seguimos. Todavía tenemos unos minutitos, entonces aprovechamos de avanzar un poquito más. Bueno, entonces con eso habríamos cerrado este tema de valores medios, ¿no? Y ahora entramos a, como les decía, al primer componente que nos va a permitir diseñar la altura de la presa, ¿no? Que es el volumen muerto. Entonces ustedes ya lo saben, no sé si habrán avanzado esto con el doctor Calizaya, pero de todas maneras lo vamos a pasar rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el volumen muerto? Simplemente se define como un volumen de ingreso y retención de sedimentos generado por el cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir, en realidad en la cuenca van a ocurrir 2 o hasta 3 procesos, ¿no? Primero va a ocurrir el fenómeno de la erosión, que como ustedes saben, la erosión hay de distinta índole, ¿no? Hay erosión fluvial, hay erosión por efecto de la precipitación, por efecto del viento, del retroceso de glaciares también. Hay varias formas de erosión, ¿no es cierto? Hasta erosión química. Entonces, se va a generar el proceso de la erosión y la erosión va a generar sedimento suelto, ¿no? Que puede ser sedimento fino o grueso. Y ese sedimento va a ser posteriormente transportado por algún fenómeno, que otra vez puede ser el viento, puede ser los caudales en los ríos, ¿no? Entonces, todo ese material, ese sedimento va a ser transportado y luego, ¿qué viene? Acá es importante. Una vez que es transportado, va a ingresar al embalse, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando esté construida la presa va a generar un embalse. Entonces, los sedimentos erosionados van a ser transportados por algún medio y van a ingresar al embalse. Y de esa cantidad que ingresa, todavía tiene que ocurrir lo que se llama la deposición. Es decir, que va a existir una parte del sedimento que esté en suspensión en el agua. No todo el sedimento se va a depositar en el fondo, ¿no? Y una parte del sedimento se va a depositar alejado de la presa. Entonces, eso no cuenta como volumen muerto. El material que cuenta como volumen muerto es el que se deposita, pero en justamente aguas arriba de la presa, en el lugar inmediato en contacto con la presa, aguas arriba. Ese es el material que nosotros contabilizamos como volumen muerto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros calculamos solo la erosión, eso no es el volumen muerto. Tenemos que calcular más cosas. Aparte de la erosión, hay que calcular la cantidad que ingresa al embalse y de esa cantidad que ingresa al embalse, además, hay que calcular la cantidad que se deposita en el paramento aguas arriba de la presa. Y eso va a ser efectivamente el volumen muerto. Entonces, como ven, es sumamente complejo esto. Hay varios procesos que interactúan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que tiene el volumen muerto? Primero, que produce pérdida del almacenamiento, por supuesto, ¿no? Porque al tener un volumen de sedimento, estamos perdiendo volumen útil de agua que podría ser efectivamente almacenado. Entonces, produce pérdida de almacenamiento de agua. Luego, va a incrementar las cotas de inundación en el embalse aguas arriba. Puede degradar los cauces aguas abajo. ¿Por qué? Porque antes de que exista la presa, fluía por un río, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de sedimentos, y normalmente los sedimentos también pueden llevar materia orgánica, es decir, nutrientes. Entonces, si nosotros cortamos el ciclo de nutrientes, aguas abajo de la presa se puede producir degradación. O sea, este es un efecto ambiental que debe ser contabilizado, ¿no? Y también puede cambiar la calidad del agua, por supuesto. Al generar un embalse ya no tenemos el río que teníamos antes, son aguas estancadas y se puede producir, especialmente si existe
si existe, ¿qué se llama? Si existe degradación de material orgánico por efecto de la inundación de terrenos que antes no estaban inundados, se puede producir, si existía material orgánico en esa zona, se va a producir degradación de material orgánico y ocurre un fenómeno que se llama la eutrofización, ¿no? Que produce una calidad del agua muy mala por el crecimiento de un alga, ¿no? Un alga que elimina el oxígeno del agua y es un agua de pésima calidad. Entonces también hay que hacer análisis de calidad del agua para determinar, especialmente si existe material orgánico, cómo están nuestros parámetros físico-químicos, ¿no? Entonces también hay que ver eso. Y depende eso, por supuesto, de los sedimentos también. Y finalmente, los sedimentos muchas veces van a ser los que determinen la vida útil del embalse, ¿no? Entonces hay casos donde es tan grave el tema de la sedimentación que la vida útil puede superar los 200 años para que la construcción de la presa sea rentable, ¿no? Y hay ejemplos de estos terribles, ¿no? Se han hecho se han hecho presas en Bolivia donde no se ha contabilizado adecuadamente los sedimentos y ni bien se estrenaba la presa ya estaba a 50% de su capacidad perdida, solo por el ingreso de sedimentos, ¿no? Entonces, en ese caso, si se tenía una vida útil de diseño de 50 años, se redujo a 10 fácilmente por tener una gran cantidad de sedimentos presentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que hacer una adecuada contabilización de la cantidad de sedimentos para definir cuál va a ser la vida útil económica de la presa, que como les digo, fácilmente puede superar los 200 años si tenemos gran cantidad de sedimentos, ¿no? Entonces estas consideraciones son importantes, ¿ya? Bueno, acá repite un poco lo que ya hablé. Los sedimentos son el producto final de la erosión, podrá ser fluvial, pluvial, viento, gravedad, etcétera, ¿no? Sin embargo, no todo el material erosionado ingresará a la red de drenaje. Entonces, hay gran parte del material erosionado que se va a depositar a lo largo de la cuenca, ¿no? Y solo una parte va a ser depositada en los ríos, que son los que finalmente van a transportar esos sedimentos al embalse, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una definición importante, dice, la cantidad de material erosionado que viaja por la red de drenaje hacia un punto de control aguas abajo se conoce como producción de sedimentos. Entonces, otra vez acá viene lo que les decía, ¿no? No es suficiente calcular la erosión, en realidad lo que tenemos que calcular es la producción de sedimentos. Esa es la cantidad de sedimento erosionado que realmente va a llegar al embalse, ¿no? Y luego viene lo siguiente, de esa cantidad de sedimento que ingresa al embalse, una parte va a quedar en suspensión y otra parte va a ser depositada, en el cuerpo de la presa, ¿no? Entonces, para hallar esa relación entre material depositado y material en suspensión, calculamos lo que se llama capacidad de intercepción de sedimentos, ¿no? Entonces son conceptos importantes. Ahora, eso está aquí, ¿no? Entonces me voy a saltar un poquito. Entonces, esta es una curva que ha determinado un ingeniero de nombre Brun, ¿no? Entonces es una gráfica muy interesante que nos muestra en el eje X, bueno, dice Capacity Inflow Ratio, y en el eje Y dice sedimento atrapado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? Tenemos la cantidad de caudal que ingresa al embalse, ¿no? Ese es lo que tenemos en el eje X. Y en el eje Y tenemos la cantidad de sedimentos atrapados, ¿no? Entonces, dependiendo del caudal de ingreso y de los datos que han sido medidos, que son estos puntitos que ven acá, se han generado unas curvas, ¿no? Que para un determinado caudal nos dan la cantidad, el porcentaje de sedimentos que
sí van a ser depositados en el fondo del embalse, del embalse a la altura de la presa, ¿no? Ahora, ¿cómo se han determinado estos puntitos? Haciendo lo que se llaman sondeos, ¿no? Entonces, por eso tengo también este dibujito. Entonces, muchas veces si queremos conocer la cantidad de sedimentos efectivamente depositados en un embalse, podemos hacer los sondeos de campo, ¿no? Entonces, para hacer los sondeos sobre una embarcación que debe tener una antena GPS, se instala un sistema de medición de niveles, ¿no? Que puede ser, hay un sistema que se llama el sonar, ¿no? Entonces, el sonar es un emisor que lo que hace es enviar ondas de sonido que viajan a través del agua y cuando chocan con una superficie sólida, son reflejados y vuelven al sensor que los emitió, ¿no? Y conociendo, obviamente conocemos la velocidad del sonido en un medio, como en este caso es el agua, y conociendo la velocidad y el tiempo que tarda en ir y volver esa onda de sonido, podemos determinar la distancia, ¿no? Y si eso lo hacemos en varios puntos, nos va a generar un mapa de sedimentos, en otras palabras, ¿no? ¿Y por qué tenemos una antena GPS? Para poder georreferenciar esas mediciones de altura, ¿no? Entonces, conocidos esas elevaciones y las áreas, podemos determinar volumen de sedimentos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho digamos, en la historia es utilizar este conjunto de mediciones para determinar estas curvas, ¿no es cierto? Como esta curva de Brun. Y también se han generado no solo curvas, sino ecuaciones empíricas, ¿no? Entonces, de esa manera funciona esta ecuacioncita, ¿no? En el eje X ingresamos con el dato de caudal, de ingreso al embalse, y bueno, tenemos tres curvas, tenemos dos curvas extremas y una curva central, ¿no? Entonces, la curva del centro corresponde al valor de la mediana para reservorios, digamos, comunes, ¿no? Y tenemos dos envolventes, una superior y una inferior, que son como intervalos de confianza, en otras palabras, ¿no? Entonces, lo más recomendable es utilizar la curva central, la mediana. Entonces, si yo tuviera un caudal de 1 metro cúbico por segundo, digamos, ingresando al embalse, entonces voy a la curvita de 1, subo hasta interceptar la curva central y me voy al eje y eso me va a dar la cantidad de sedimento que es atrapada, ¿no? Entonces, una vez que tengo ese porcentaje, a eso le llamamos la producción de sedimentos, ¿no? Y luego para calcular la diferencia entre la cantidad de sedimento en suspensión y que se deposita en el fondo, podemos utilizar, por ejemplo, estas ecuaciones, ¿no? Entonces acá dice W sobre W sub 0. ¿Qué representan estos? W dice es la carga de sedimentos en suspensión. W sub 0 es la carga de sedimentos que ingresa al embalse. Entonces, si yo quisiera conocer la cantidad de sedimentos que se deposita, simplemente es restar W sub 0 menos W. Eso me va a dar la cantidad de sedimentos depositados, ¿no? Ahora, esta relación está en función ¿a qué? A 4 variables. Dice K, L, Y y V, ¿no? Entonces, K es un coeficiente, como ven acá, K es un coeficiente que depende de la velocidad de sedimentación, ¿no? Luego, L es la longitud, lo que llamamos el fetch, que es la longitud desde el cuerpo de la presa hasta el punto más alejado del embalse, ¿no? Y es el tirante y V es la velocidad lineal, ¿no? Y luego dijimos K depende de la velocidad de sedimentación y la velocidad de sedimentación depende de qué cosa, del diámetro característico de los sedimentos, de la densidad aparente y de un coeficiente de arrastre, ¿no? Y la densidad aparente está dado por
la diferencia de la densidad saturada, no, mentira, no es saturada, la densidad de sólidos menos la densidad del agua entre la densidad del agua, ¿no? Entonces, de esta manera se han generado este tipo de ecuaciones que, como ven, van a expresar el porcentaje de sedimentos que se encuentra en suspensión respecto a las que ingresan, ¿no? Entonces, es un proceso bastante complejo de la sedimentación, ¿no? Y bueno, ya que es un fenómeno tan complicado, se han generado varios textos, ¿no? Acá les pongo 2 ejemplitos. Está el libro de Morris, que es el manual de sedimentación en embalses. Entonces, este es un libro que yo recomiendo muchísimo para alguien que se va a dedicar a presas. En este libro está explicado todo acerca del fenómeno de la sedimentación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es tan fácil como se ve. Hay todo un texto que solo habla del tema de la sedimentación en presas. Debe tener 900 páginas, algo así, para que se den cuenta de lo complejo que puede resultar la sedimentación. Y hay otro libro de la Sociedad de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, de la ASCE, ¿no? Que Ingeniería de la Sedimentación. Otra vez es un manual de prácticas acerca del proceso de la sedimentación. Lo bonito del segundo libro es que es más general. No trata solo sobre presas, sino del fenómeno de la sedimentación en diversas áreas de la ingeniería, ¿no? No solo en la ingeniería de presas, sino también para otras actividades de la ingeniería como construcción de carreteras, etcétera, ¿no? Otros aspectos de ingeniería que también tienen que ver con la sedimentación. Entonces, estos 2 libritos yo los tengo, los voy a subir al Classroom, ¿no? Si es que alguien quiere investigar un poco más, entonces lo puede ver. Lastimosamente en español no hay muchos textos sobre esto. Más han sido desarrollados en los Estados Unidos o en países de habla inglesa, y por eso es que hay más libros en inglés. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hace falta más investigación para poder generar. Ahora voy a tratar de buscar a ver textos en español también. No, la verdad es que no he buscado, pero tal vez existen. Pero estos 2 libros, digamos, son los libros fundamentales, los más conocidos, ¿no? Sobre el proceso de la sedimentación. ¿Ya? Bueno, creo que aquí vamos a tener que quedar, nos va a pisar el tiempo. Entonces, hasta acá es una introducción a lo que es el volumen muerto. Entonces, la próxima clase ya vamos a entrar a ecuaciones que se utilizan típicamente para calcular todos estos procesos que hemos ido viendo, ¿no? La erosión, producción de sedimentos y el valor del sedimento que realmente se deposita, ¿no? Entonces acá vamos a quedar. La siguiente clase continuamos. Los grupos ya están armados. Solo había observado a un grupo que repitió una presa que ya existía, pero también ya me han enviado la nueva presa que tienen, entonces ya no hay ninguna observación. Ya están armados los grupos, son los que ustedes me han mandado a través del WhatsApp. Entonces ya pueden trabajar en esos grupos y en las presas que han definido, ¿no? O sea, ya no hay ningún problema. Entonces quedaríamos acá y hoy día voy a subir al Classroom los textos que les he mostrado. ¿Qué más tenía que subir? Y voy a subir la primera práctica, que también va a ser trabajada por grupos. Por los mismos grupos que tienen para el proyecto. Esos mismos grupos pueden trabajar para la entrega de la primera práctica. Entonces voy a subir las instrucciones de la práctica número 1 al Classroom. La fecha de entrega va a ser máximo una semana, ¿no? Entonces el límite para entregar la primera práctica va a ser el próximo lunes, ¿no? Entonces vean las instrucciones en el mismo Classroom y las tienen que subir también por el Classroom, ¿no? Entonces va a estar claramente especificado, ¿ya? Entonces ahí quedamos. Muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo lunes. Entonces que tengan una linda semana. Luego, ingeniero.